Decía nuestro pastor en su oración, la similitud que hay en este mensaje con el estudio que vimos hace algunos minutos. Esto nos enseña, hermanos, cómo Dios obra en la vida de su iglesia. No es casualidad, nada, sino que es el amor de Jesucristo por su pueblo, por su iglesia, quien se manifiesta de esta manera. La verdad, no entiendo por qué tan poca asistencia, hermanos. Dios nos ama y por eso se manifiesta y por eso pone en la mente de cada siervo de Él el tema y la necesidad que su pueblo tiene. Y ahora lo está haciendo. La semana pasada nuestro hermano Eliezer pasó lo mismo. Lo que no entiendo, yo entiendo esto porque Dios ama a su pueblo, a su iglesia. Lo que no entiendo por qué su pueblo y su iglesia no corresponden. Pero bueno, el tema de hoy, hermanos, es, aunque te canses, no te detengas. Ese es el tema de hoy, ese es el mensaje, hermanos, de esta mañana, que espero que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. No hay otro propósito, no hay otro anhelo de parte mía y de parte del Señor, solo que ustedes como iglesia, yo como siervo del Señor, me edifique a través de esta palabra que el Señor trae para nosotros. Dice aquí en el encabezado de esta historia, Jesús anda sobre el mar. Este es un milagro, hermanos, que el Señor Jesucristo realizó hace más de 2000 años. Unos versículos atrás de esta porción, el Señor Jesucristo, Mateo mejor dicho, también menciona un milagro dado por Jesús cuando el Señor da alimento a más de 5000 personas. El milagro no es dar alimento o alimentar a más de 5000 personas. El milagro era que con solo 5 panes y 2 peces el Señor alimentó a estas personas. La Biblia está llena, hermanos, de milagros que Jesús realizó cuando estuvo acá en la tierra. Nosotros no vimos esos milagros, no vivimos esa época, pero creemos que pasó. Y creemos que en la actualidad, a través de su Espíritu, Jesús puede hacer esos milagros y muchos más. Hermanos, cuando yo estaba preparando este sermón y tratando de encontrar la enseñanza que yo quería compartir con ustedes, me doy cuenta, hermanos, de la dificultad, de lo difícil que es caminar con Cristo, andar con Jesucristo. Es muy, pero muy difícil. No es nada fácil. Y viene a mi mente, hermanos, el capítulo de Mateo, capítulo 7, verso 14, que dice, por palabras de Jesús, dice, porque estrecha es la puerta, ¿se lo saben? Angosto, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Esto es la vida eterna, dice, y pocos son las que la hallan. ¿Qué significa esto? Jesús nos advierte, hermanos, que cuesta mucho seguirle. No es nada sencillo. La verdad, hermanos, yo no sé, no entiendo cómo hay algunas congregaciones, algunos predicadores, algunos maestros que enseñan que vivir con Cristo, que andar con Cristo es lo más simple y lo más sencillo, que todo es color de rosa, que no se sufre, que no se padece, que no hay ninguna dificultad, hermanos. Esto no es así. Mateo 7, 14, Jesús nos advierte que el camino que lleva a la vida eterna es un camino lleno de obstáculos y que no cualquiera puede entrar en ese camino. La iglesia, hermanos, decía nuestro hermano Magdiel en su estudio,
Está llena de gente que de verdad, como estos discípulos, caminan y obedecen y viven bajo la voluntad de Jesucristo. Pero hay otros que no. Hay otros que están aquí en la iglesia, pero viven su vida como ellos quieren, no obedecen la palabra y creo que son los que dicen que estar con Cristo es lo más simple y sencillo. No, hermanos, se sufre, se batalla, se lucha, se esfuerza. De hecho, la palabra de Dios mediante sus siervos dice, esfuérzate. Hay que esforzarse. Si no, no podrás. No podrás avanzar, no podrás caminar. Te vas a cansar. Y mire, vamos a ver esta historia hoy. En estos primeros 3 versículos que vamos a mencionar, yo encuentro, hermanos, en esta historia 3 cosas importantes que identifican y que tenemos que aprender a identificar nosotros en cuanto a la personalidad de Jesús. Primero, Cristo, dice, es el soberano. Cristo es el que da las órdenes, Cristo es el que manda y a Cristo es a quien debemos obedecer. No vamos a vivir como nosotros queremos, vamos a vivir conforme a la voluntad de Cristo. Y hoy, hermanos, vamos a empezar. Segunda parte que yo veo acá, segunda característica del carácter de Jesús, de la personalidad de Jesús, es el amor por su pueblo, el amor por su iglesia. Y Él lo demuestra en esta historia. Y tercera cosa, hermanos, que yo veo acá y que vamos a analizar, es la disciplina que representa Jesús. Jesús tiene que reprender a su pueblo. Jesús reprende a su iglesia. Jesús reprende a sus discípulos. Y mire, en estos primeros 3 versículos que vamos a ver hoy, dice así, enseguida, dice Jesús, hizo que sus discípulos entraran a la barca y se fueran hacia la otra ribera, a la otra orilla del mar y lo esperaran allá. Hermano, quiero hacer una observación. Aquí la Biblia habla del mar de Galilea. Realmente no era un mar. Era como una cuenca, era un lago grandísimo. Dicen los que saben que medía aproximadamente unos 21 metros de longitud por 12 de ancho. Kilómetros, perdón, 21 kilómetros por 12 kilómetros de ancho. Eso es lo que dicen los que saben. Pero no era un mar, no era parte de algún, ¿cómo se llama? De algún océano, exactamente, gracias hermano. No era parte de un océano, era una cuenca, era un lago. Para que podamos ver, aquí en la Biblia se menciona así como el mar de Galilea. Entonces Jesús, hermanos, había estado haciendo un milagro antes, había alimentado a más de 5,000 personas. Ahora Él va a subir a orar a la montaña, pero antes le dice a sus discípulos, vayan al otro lado, a la otra orilla del mar y espérenme ahí. Seguramente había un propósito de parte de Jesús para sus discípulos. Y sus discípulos, hermanos, ellos obedecen al Señor. Él da una orden, Él le da autoridad, Él es el soberano, es el que manda y había que obedecer. Recordemos, hermanos, que los discípulos del Señor, antes de ser discípulos, ¿a qué se dedicaban? Eran pescadores. Ahí cuando Jesús empieza su ministerio, le dice, yo os haré pescadores de hombres. Entonces, como pescadores, ellos conocían el mar a la perfección, hermanos. Ellos conocían las embarcaciones. Ellos sabían en qué momento ellos podían meterse al mar y en qué momento no podían hacerlo o no debían de hacerlo. Recordemos que las embarcaciones en ese tiempo no había velas que las impulsaran, no había motores que las impulsaran. Todo se tenía que hacer a puro remo.
Dice en la versión de Mateo, de Marcos, perdón, que cuando Jesús baja de orar, dice que los ve a sus discípulos a medio mar, dice, remando y remando, y los ve muy, pero muy cansados. Dice, sobremanera, fatigados sobremanera. Había que cruzar, hermanos, 12 kilómetros, remando en la barca. Y ellos quizás no hacían eso como pescadores, pero hoy tenían que hacerlo, porque el Señor, su maestro, les estaba dando una indicación. Y ellos empiezan, hermanos, a remar. Seguramente que ellos analizaron todo y dijeron, todo está bien, todo está perfecto, vámonos. Cuando Jesús baja, hermanos, de orar de la montaña, dice que ya estaba oscuro, ya era casi noche. Y resulta, hermanos, que Él los ve a 6 kilómetros, a mitad del lago o del mar, enfrentándose a una tempestad, a fuertes vientos, luchando por avanzar, luchando por seguir y alcanzar, hermanos, la meta que el Señor les había dado. Y Jesús los ve. Posiblemente, hermanos, los discípulos no sabían que esto iba a pasar, pero el Señor Jesús sí lo sabía, porque Él tiene el control de todas las cosas. Y ellos seguían adelante, hermanos. Yo me imagino cuando dice la Escritura, hermanos, que ellos estaban remando y estaban muy fatigados. Yo me imagino a Juan diciéndole a Pedro, oye, échame la mano con el remo unos 10 minutos. A Marcos igual con el otro, échame la mano. Estaban cansados. Pero había que cumplir, hermanos. Ellos vivían bajo la obediencia de su Señor, de Jesucristo. Y tenían que hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos viviendo ahora o hemos vivido una tempestad así? Quizá no hablamos de un desorden climatológico, pero una tempestad en nuestra vida como cristianos llega siempre. Cuando Dios nos indica qué hacer, cuando estamos dispuestos a obedecer al Señor como parte de su pueblo, vienen las tempestades. Vienen los fuertes vientos que están en contra de a donde nosotros nos dirigimos. ¿Sabe que el enemigo, esto es Satanás, no está dispuesto a dejar que avancemos? Ni nos va a premiar, ni nos va a aplaudir. Muchas veces el enemigo estorba. El enemigo nos atora y tenemos fuertes vientos y fuertes tempestades. Pero hermanos, dice acá el título, no te canses. Y aunque te canses, no te pares, no te detengas. Sigue avanzando, sigue adelante, sigue confiando en el Señor. A veces, hermanos, es tanto el problema que nuestra fe se viene abajo. Y nos acordamos dónde está la promesa del Señor. Mateo 28 dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos, ¿y dónde está Jesús? Estoy viviendo un problema ahora fuerte, difícil. ¿Y dónde está Jesús? Empezamos a cuestionar como cristianos, como hijos de Dios. Y muchas ocasiones, hermanos, ese problema, esa fe que mengua en nuestras vidas como cristianos, nos cansa. Eso es, no puedo decir que normal, pero puede ser común, hermanos, como seres humanos que somos. Pero no olvidemos, hermanos, que el Señor está ahí. Recordemos cuando ellos iban a la mitad del mar, Jesús está en la orilla viéndolos. Yo no sé, así. Y así nos ve a nosotros cuando estamos batallando y sufriendo. Siempre he dicho, hermanos, que el Señor Jesucristo nos puede llevar hasta el límite en nuestros problemas, en nuestras pruebas, de tal manera que le digo a mi esposa, creo que Cristo me tiene contra la pared así y ya no hay para dónde ir. Pero Él sabe, hermanos, por qué.
Decía nuestro hermano Magdiel, nuestra fe se fortalece a través de las pruebas. Lo dice Pablo también, dice, en mis pruebas me hago fuerte, mi fe se fortalece. Jesús estaba ahí parado en la orilla, hermanos, viéndolos cómo batallaban y cómo sufrían. Si nos dice la Escritura, hermanos, que a la cuarta vigilia, Jesús toma la decisión de ayudarlos. El pueblo judío, hermanos, su vida nocturna estaba dividida en 4 vigilias. Consta de las 6 de la mañana de las 6 de la noche, de la tarde hasta las 6 de la mañana. Primera vigilia de 6 a 9, segunda vigilia de 9 a 12, tercera vigilia de 12 a 3 de la mañana y cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la tarde. En esa hora, hermanos, dice acá la Escritura, Jesús tomó la decisión de ir a ayudarlos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Ellos batallando, Jesús los veía. Ahorita yo sé que alguien de nosotros está pasando por alguna prueba, por alguna tempestad, igual que los discípulos. Déjenme decirle que Jesús lo está viendo. Jesús está ahí para apoyarlo en el momento, no que usted quiera, en el momento que Él lo decida. Como con estos discípulos. En la madrugada de 3 a 6 de la mañana dice que Jesús dice, voy a ayudarlos. Y empieza, hermanos, dice, a caminar sobre las aguas. Mientras que los discípulos, hermanos, completamente, y digo, eran personas que estaban acostumbradas seguramente a este tipo de climas, de tempestades. Pero estaban batallando, estaban cansados, tal vez tenían mucho miedo. Y entonces dice que de pronto ven una sombra y confundidos dicen que es un fantasma. Dice Jesús, no tengan miedo, ánimo, soy yo. Entonces Pedro, el intrépido, el atrevido, le dice, a ver si es cierto que eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Creo, hermanos, que es el único ser humano, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que ha caminado sobre las aguas. No se dice cuántos metros, kilómetros, no sé, pero él caminó sobre las aguas. Y Jesús lo esperaba. Como cuando tenemos nosotros pruebas, dificultades, Jesús está así. Estoy acá, te estoy esperando, tienes que salir adelante, tienes que confiar en mí. Pero hermanos, el problema acá es, en muchas ocasiones nosotros como cristianos empezamos a ver alrededor de nosotros. En Hebreos capítulo 12 hay una historia que nos habla exactamente de eso. Dice que nosotros estamos dentro de una carrera, hay una carrera por delante, está una nube de testigos a nuestro alrededor, pero Cristo es la meta, Él es el hacedor y consumador de la fe y hacia Él debemos de llegar. Pero para poder llegar, dice que no debemos de ver. Imagínense ustedes, hermanos, un corredor que se pone a ver a la gente que lo está viendo. ¿Qué va a pasar? Se va a caer y va a ser descalificado y no va a llegar a la meta. A Pedro, hermanos, le pasó justamente eso. Empezó a ver a su alrededor esa tempestad tan fuerte, esos vientos tan fuertes, que sintió que lo tumbaban y le dio miedo. Hemos vivido nosotros como cristianos, hermanos, situaciones así, donde estamos batallando, esforzándonos, luchando y de pronto empezamos a ver alrededor cosas que ni siquiera nos ayudan en nada y muchas veces eso nos hace, hermanos, que nosotros nos hundamos. Hay gente en nuestro alrededor que no son creyentes
y que nos empiezan a aconsejar y nos empiezan a decir, ¿de qué sirve que estés en la iglesia? ¿De qué sirve que todos los domingos vayas al templo? Si mira, tu vida es un desastre. Yo no veo ningún beneficio. Y si nosotros hacemos caso, hermanos, a esos comentarios, ¿qué va a pasar? Nos vamos a hundir como Pedro y no vamos a llegar a lo que Cristo quiere que hagamos, o a donde Cristo quiere que lleguemos. Pedro, hermanos, sintió un gran temor y entonces le grita a Jesús: Señor, ayúdame. Jesús está mostrando, hermanos, el amor por sus discípulos, el amor por sus siervos. Él va a ayudarlos. Él va a sacarlos de aquella tempestad. Entonces Jesús reprende a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Hemos dudado, hermanos, nosotros alguna vez? Sinceramente, ¿hemos dudado del poder de Jesucristo? Sabe que muchas ocasiones, hermanos, cuando nosotros vivimos este tipo de tempestades en nuestra vida, muchas de las veces lo que hacemos, y yo no, si yo les pregunto, levante su mano el que ha dudado, yo sé que nadie la va a levantar, porque así somos. Dice el Señor: pero por sus frutos los conoceréis. ¿Cuánta gente no ha tenido problemas en la iglesia fuertes? ¿Qué es lo primero que hace, hermanos? A ver, ¿alguien ha observado eso? Muchos, quizá no todos, pero muchos, lo primero que hacen, hermanos, es ya no venir al templo. Como si Dios tuviera la culpa de sus problemas. Como si fuera de la iglesia estuviera la solución en sus problemas. Señor Jesús dice: separados de mí nada puedes hacer. La pregunta es: ¿por qué, si tenemos, hermanos, la Escritura, tenemos los conocimientos de la palabra, por qué nos pasa eso? Siempre me he preguntado, y aún en mi persona, ¿por qué a veces me siento así? Los discípulos de Jesús, hermanos, en esta historia habían visto todos los milagros que Jesús hizo. Y aún así, su fe la muestran como muy poquita. Y Jesús le reprende: ¿por qué dudaste? Oye, me acabas de ayudar a servirle a 5,000 personas y más, con solamente 5 panes y 2 peces. Entonces, ¿por qué ahora dudas que yo voy a estar contigo? Jesús reprende, hermanos, y si algún día Jesús nos reprende a nosotros, no nos molestemos. La disciplina es parte, hermanos, del cristiano. Es parte de la característica de la personalidad de Jesús. Así como Jesús nos llama, como Jesús nos manda, como Jesús nos ama, también Jesús nos reprende. Y necesitamos, hermanos, aceptar esa reprensión. Y lo hace muchas veces a través de nuestros mismos hermanos, a través de la misma iglesia. Y tenemos que aceptar. Dice: al momento Jesús, extendiendo la mano de él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos, dice, subieron en la barca, se calmó la tempestad. En ese momento Jesús calma todo. Jesús les dice: aquí se acabó todo. Como le va a decir a usted seguramente, si usted aguanta, si usted
sigue remando, si usted no se cansa, si usted no se detiene, si usted soporta todo tipo de prueba, va a llegar el momento en que Jesús va a decir, se acabó tu problema. Y entonces sí sentimos mucho gozo, nos sentimos muy contentos, porque esa es nuestra fe. Nada más cuando nos va bien, estamos contentos y estamos felices, pero cuando viene la tempestad, cuando vienen los fuertes vientos en contra de nosotros, ahí viene el problema, viene la duda. Empezamos a cuestionar a Jesucristo, ¿dónde están sus promesas? Él me dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y dónde está ahora? Cuando hay problemas fuertes y no hayamos qué hacer, hermanos, eso pasa. Y olvídense, hermanos, de lo que dicen algunos por ahí, que usted no va a sufrir, que usted no va a batallar. Sí, usted va a sufrir, usted va a batallar, usted va a padecer muchas cosas. Dice el Salmo, aunque ande en sombra de muerte, tú estarás conmigo, dice el Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso dice el Salmo, pero eso dice el Salmo aquel que de verdad Cristo, que de verdad Dios es su pastor. Cuando no, eso no va a pasar. Eso debemos tenerlo muy claro. Decía nuestro hermano Magdiel por la mañana, mencionaba el ejemplo de Job. Y mucha gente dice, sí, pues si Job, Dios le dio todo a Job, Dios le regresó su familia, sus cosas materiales y casas y todo. Y luego, ¿quién era Job? A ver, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién era Job? Íntegro, justo, temeroso de Dios. Para que Dios pueda actuar como Job contigo, necesita hacer lo que Job fue. Si no, olvídate. Las bendiciones de Dios, hermanos, no nos llegan por bonitos, ni por lo que sabemos de la Biblia, no. Hay que tener una buena relación con el Señor. Hay que estar en comunión con el Señor siempre. Hay que vivir bajo su voluntad como lo hacían los discípulos. Dice, y cuando estos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. O sea, si Jesús no hubiera hecho el milagro, si Jesús no les hubiera salvado, no lo hubieran adorado, ¿no? No hubieran reconocido que Él es el Hijo de Dios. Creo que Mateo nos escribe para que nosotros entendamos que en todo momento, si hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Cristo está con nosotros. Como seres humanos, como débiles, no lo reconocemos a veces. Nos olvidamos, no le rendimos adoración, no le rendimos culto, porque no nos ha bendecido. No tenemos, hermanos, que recibir esa bendición de parte de Jesús para adorarle y para reconocer que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y usted está aquí si en verdad se ha arrepentido de sus pecados y le ha aceptado como su Señor y Salvador. Él está en su corazón. Y como dice Mateo 28, todos los días hasta el fin del mundo. Hay que aprender, hermanos, a interpretar la voluntad de Dios. Hay que aprender a interpretar los mandamientos del Señor. Y hay que aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor. No se trata de hacer lo que yo quiero. No se trata de decir yo soy cristiano y voy a la iglesia todos los domingos, yo trabajo, predico y hago un montón de cosas. Pero no hago la voluntad de Dios. ¿Sabe cuánta gente se esconde, hermanos, de los pastores? Se esconde de los predicadores, se esconde de los líderes de la iglesia o de los mismos hermanos, para que no lo vean vivir una vida desordenada, para que no lo vean lo que anda haciendo fuera de la iglesia, fuera del templo, como si Dios no lo viera, hermanos. Que Dios no te puedes esconder, dice la Escritura.
Ni siquiera bajo el agua te puedes esconder. Dios nos ama, hermanos, sí, Dios nos ama, la Biblia lo dice. Pero necesitamos estar siempre con Él. Necesitamos esforzarnos, no cansarnos. En cualquier situación que nos encontremos, hay que seguir adelante, remando, batallando, esforzándonos, luchando. Jesús está ahí para darnos ayuda, para bendecirnos en cualquier momento, sea cual sea la situación, hermanos. No olvidemos eso. Cristo nos ama. Cristo nos cuida. Cristo nos reprende, ¿sí? Cristo nos llama la atención. Pero Cristo nos ama. Y Él quiere lo mejor para su iglesia. Estamos aquí, hermanos, no porque lo que nosotros hayamos hecho. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por el amor de Dios. Y hay que corresponder a esa gracia de Dios. Por la salvación que Dios nos ha dado. Todos los días, Cristo, todos los días derrama bendición en nosotros. Todos los días. Usted está aquí por misericordia de Dios, por gracia de Dios. Hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor para que nos ayude a poner por obra su palabra, sus enseñanzas, todo lo que todos los días recibimos de parte de los hermanos, todo lo que leemos en nuestras casas, hay que llevarlo en nuestro corazón, hermanos, y hay que ponerlo por obra. De otra manera, difícilmente, hermanos, vamos a seguir adelante como Cristo quiere. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra expuesta hoy. Gracias por el estudio de la mañana en la escuela dominical. Gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser mejores personas cada día. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, a no cansarnos en todos esos problemas que vienen a nuestra vida, a estar conscientes, Señor, de que tú estás con nosotros siempre. Gracias, Padre, porque tú nos bendices cada día. Gracias, Señor, porque tú provees de todo lo que tenemos. Gracias, Señor, porque confiamos y estamos convencidos de que tú seguirás proveyendo de todo. Ayúdanos, Señor, a aceptar tus mandamientos. Ayúdanos a aceptar tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a aceptar tu reprensión. Ayúdanos a aceptar, Señor, todo lo que tú eres. Sabemos que todo lo haces por amor. Bendice a tu iglesia en esta mañana, Señor, en este mediodía. Los que estamos acá ahora, quienes no pudieron venir, también te pedimos, Señor, tu bendición para ellos. Bendice a nuestro pastor, bendice a los diáconos, a todas las hermanas y hermanos que de alguna manera te sirven, Señor. Sígueles llenando de sabiduría para que sigan compartiendo tu palabra, para que te sigan sirviendo como hasta ahora. Gracias, Señor, en lo personal por esta oportunidad que me das. Gracias, Señor, por sentir que tú estás conmigo en todo momento. Te pido tu bendición, Señor, para mi familia, para mis hijos, que no te conocen, Señor. Ayúdame, Padre, a ser testimonio para ellos. Ayúdame, Padre, a ser portador del mensaje tuyo para ellos, igual a mi esposa. Gracias, Padre Celestial, por todo lo bueno que eres con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Dios les bendiga.